¿Qué diferencia hay entre los dos algoritmos más habituales de la resta? Cuando nosotros hablamos de algoritmos tradicionales o algoritmos estándar de la resta, entre los propios maestros a veces estamos haciendo mención a dos tipos de algoritmos diferentes, digamos, que tienen diferencias, o sea, diferentes. Los dos utilizan en el fondo la descomposición y obviamente los dos llegan al mismo resultado. Pero analizaremos una diferencia fundamental que está relacionada con la posibilidad de hacerlos transparentes, o sea, de justificarlos, ¿sí? Pero está claro que conviven estos dos. Muchos maestros aprendieron con uno de los tradicionales y enseñan otro. Otros maestros enseñan uno tradicional al inicio y después se pasan al otro por unas determinadas características que les hacen estar convencidos de que uno es más fácil que el otro. Lo que nosotros queremos, primero que nada, es que ser conscientes de este carácter arbitrario del tradicional, que no hay unos que tengan razón y los otros no, los dos son tradicionales, en distintas partes del mundo, por ejemplo, conviven los dos como tradicionales, y lo que queremos es que todo maestro tenga un argumentario de por qué prefiere uno y no prefiere el otro, y que no sea simplemente porque es el único que conoce, ¿sí? Nosotros también en los maestros pretendemos ser flexibles, digamos, ¿no? Y tener distintas opciones. A ver, yo creo que en este momento lo que necesitamos es ejemplificarlos para ver claramente las diferencias que hay entre uno y el otro, y lo veremos con un ejemplo de los difíciles, un ejemplo de la resta con llevadas, que es realmente donde se diferencian, ¿no? Hay un poco de discurso diferente entre uno y el otro, pero la diferencia fundamental se presenta en las restas con llevadas, ¿sí? Restas que necesitan reagrupar. A ver, vamos al primer tipo de algoritmo. Le podemos decir algoritmo del tipo A, pero para no decir que uno va antes que el otro ni en el tiempo ni en importancia. Cuando yo tengo 72 menos 35, decimos del 5 al 2 no puedo ir, por lo tanto voy del 5 al 12. Del 5 al 12 van 7, anoto el 7. Pero ese 12, ¿de dónde salió? Ese 12 no estaba. Entonces lo que hacemos es que si ahí había un 12, el 35 se convierte en un 45, ¿sí? Y entonces después decimos del 40 al 70 van 30, como anotamos el 3. Por lo tanto, nos quedan 37. Es completamente correcto. Es un poco menos transparente que el otro, porque no entendemos muchas veces por qué aquel 35 se convirtió en un 45. Pero hay una cosa que queda clara. Si yo cambié el 72 por un 70 y 12, en realidad no estoy trabajando con el 72, sino que estoy trabajando con el 82, ¿sí? Por lo tanto, si yo uno de los números lo trasladé 10 unidades hacia la derecha, el otro también lo tengo que trasladar la misma cantidad. O sea, yo lo que hago es transformar, en lugar de hacer 72 menos 35, paso a hacer 82 menos 45, que obviamente como los dos números se trasladaron la misma cantidad, la resta va a dar el mismo resultado. Es por eso que yo hago del 5 al 12, y como arriba me han quedado 70 más 12, quiere decir que me he pasado el 82. Y por lo tanto el de abajo ya no puede ser 35, sino tiene que ser 45. Y ese es el motivo por el cual el 3 lo tachábamos y poníamos un 4, o a veces simplemente poníamos un puntito para recordar que el 3 había aumentado en una unidad. Es perfectamente válido este algoritmo. Lo único que si lo presentamos en clase, también tenemos que presentar la justificación de por qué funciona, ¿sí? Porque en un enfoque competencial de las matemáticas no tiene ningún sentido dar un procedimiento que funciona porque yo digo que funciona, porque en realidad nosotros en un enfoque competencial lo que queremos es construir el conocimiento matemático con nuestros alumnos y llegar al procedimiento que elijamos por razonamiento. Vamos ahora al algoritmo tipo B. ¿Sí? Que es el algoritmo digamos, más relacionado con lo que nosotros trabajamos en el laboratorio de números y al que llegaremos a partir de la evolución de la estrategia de descomposición.
La idea es que yo tengo 72 menos 35 y en lugar de ir del de abajo hacia arriba, o sea, en lugar de calcular la resta como distancia, utilizo el modelo de la resta como sacar, transformación decreciente que le decíamos. Tengo una cantidad y le extraigo una otra, ¿no? Tengo 72 y quiero extraer 35. Pero claro, yo de 2 no puedo sacar 5. Y entonces lo que hago es que el 72 lo transformo, lo rompo, lo comparto no como un 70 más 2, sino como un 60 más 12. No he hecho cambio del minuendo y del sustraendo, solo lo que he hecho es que el minuendo, en lugar de la descomposición más clásica de decimal de 70 más 2, lo descompongo como 60 más 12. Y ahora hago 12 menos 5 son 7. Y 60 menos 30 son 30 y así me queda 37, ¿sí? Es un algoritmo que tiene la característica de que por el recorrido que nosotros planteamos en el laboratorio es bastante más fácil de argumentar que la estrategia en la que se basa el algoritmo A. Pero la estrategia en la que se basa el algoritmo A, nosotros también la trabajamos, simplemente que no la usamos para justificar el algoritmo, ¿sí? Entonces, lo que nosotros nos debe quedar muy claro es que los dos algoritmos son válidos, los dos algoritmos se pueden justificar y tenemos que tener muy claro cuál llevamos al aula y por qué. Otra cosa que reitero, porque ya la decimos siempre, pero a veces hay ideas que conviene, digamos, reiterar, es el hecho que yo esté trabajando con algoritmos tradicionales no quiere decir que yo tenga que resignarme a dejar las cantidades, ¿sí? Y tanto en la argumentación de los dos que acabamos de decir, siempre trabajábamos con el 7 como un 70 y con el 3 como un 30. Y yo creo que eso lo podemos mantener, ya sea que trabajamos con el algoritmo A o con el algoritmo B. ¿Qué significa que un algoritmo sea transparente? ¿Por qué es importante? La transparencia para nosotros es un concepto muy importante en matemáticas. Transparencia es que vemos a través, justamente, que nosotros vemos más allá de lo que estamos haciendo, el por qué lo estamos haciendo, por qué funciona, por qué hacer estos pasos nos da la respuesta a la pregunta que nos habíamos hecho. Y nosotros creemos que es importante, no solo porque si nosotros entendemos lo que hacemos nos equivocamos menos, que es una cosa clarísima, que si entendemos lo que hacemos no recurrimos a la memoria y por lo tanto podemos recobrar mucho más fáciles cosas que puede ser que haya pasado un tiempo desde que no las hacemos, sino que estamos convencidos que hacer procedimientos, promover procedimientos opacos, o sea, procedimientos que no justificamos, da una mala imagen de las matemáticas. Pero no una mala imagen en sentido de marketing, da una imagen errónea de las matemáticas. Muchos niños piensan que los matemáticos lo que hacemos es hacer cálculos, hacer cuentas muy rápido, muy bien y sin equivocarnos, cuando en realidad la idea básica de la matemática es el razonamiento. Es el encontrar mecanismos para hacer procedimientos de la manera más eficiente, pero siempre de manera razonada y entendiendo. Y el razonamiento es la base y no la capacidad de calcular rápido y bien, porque en la capacidad de calcular rápido y bien nos ha ganado hace tiempo una calculadora. Por lo tanto, lo que tenemos que transmitir en el aula es que la matemática es pensar y aprender a pensar bien y tener justificaciones y saber argumentar, y esa creemos que es una competencia que trasciende las matemáticas. Y si le damos tanta importancia a eso, en el momento de presentar las reglas, las 4 reglas, también lo hemos de hacer de esta manera. No nos resignaremos a decir, no, cuando enseñamos las 4 reglas, el razonamiento no nos importa, aprende esto de memoria, que esto te da la buena solución. Y de eso es una cuestión de la que debemos hablar a los padres, ¿sí? Porque no importa que el algoritmo tradicional sea más eficiente. El algoritmo tradicional, si no entendemos por qué funciona, no sirve para nuestros objetivos de actividad matemática. ¿Qué relación hay entre el uso de material manipulativo y la construcción de un algoritmo?
A nosotros nos interesa que los algoritmos sean simplemente la representación de lo que hacemos manipulativamente. O sea, la idea es que nosotros comenzamos manipulando, después representamos de manera muy icónica, casi digamos fiel a lo que hacemos con el material, lo hacemos digamos dibujando el material y por último nos digamos trascendemos del material, nos resignamos digamos a no escribirlo pero sí posiblemente imaginarlo y llegamos a una etapa muy simbólica del planteo. En el caso de los algoritmos en columna, algoritmos de descomposición, nosotros el material que hemos utilizado son los bloques base 10, cuando en realidad podríamos haber elegido perfectamente el dinero como un material de base para desarrollarlo. Y lo que vamos a hacer en realidad es manipular bloques, registrar bloques y por último registrar lo que hacemos sin dibujar los bloques. Veamos un ejemplo. Si le seguimos con la misma resta, la de 72 menos 35. 72 se representa como 7 barras y 2 cubitos. El 35 no lo representamos porque nosotros dijimos que el 35 lo sacamos del 72. En el primer momento ya nos damos cuenta que podríamos sacar 3 barras, pero 5 cubitos no podemos sacar porque no los tenemos. Pero entonces surge de manera natural del material mismo que una barra la podemos cambiar por 10 cubitos. Por lo tanto, manipulativamente teníamos 7 barras y 2 cubitos, cambiamos una barra por 10 cubitos, ahora tenemos 6 barras y 12 cubitos y ahora sí podemos quitar 35, quitamos 3 barras, nos quedan 3 barras todavía aquí y quitamos 5 cubitos y de los 12 que teníamos nos quedan 7, ¿sí? Después esto lo pasamos al papel y ahí tomamos como decisión que las barras simplemente las representaremos como pequeños segmentitos, rayitas directamente, y los cubitos los representaremos como cruces. Claramente podríamos dibujar un cubito, pero el tema es que eso sería muy poco eficiente, porque si nosotros queremos que los alumnos delante de cada suma y delante de cada resta puedan dibujarlos, si es un dibujo muy sofisticado, entonces tardará mucho y será poco útil, digamos. Nosotros, si queremos promover el uso de la representación de los bloques base 10, tenemos que acordar con los alumnos unas maneras muy rápidas de hacer la representación de decenas y de unidades, de barras y de cubitos, y hemos elegido hacer rayas y simplemente cruces para los cubos. Entonces, ¿cómo haríamos 72 menos 35? Dibujaríamos 7 rayas y 2 cruces y tacharíamos una de las rayas y la cambiaríamos por 10 cruces. Y después haríamos exactamente lo mismo, tachando lo mismo que antes hacíamos eliminando. Nos encontraremos con alumnos que ya han dado un paso hacia adelante y anticipan y ya saben, como 72 le tengo que sacar 35 y eso significaría que tengo que eliminar 5 cruces que no voy a dibujar, entonces ya directamente dibujan, en lugar de dibujar 7 barras y 2 cruces, dibujan 6 barras y 12 cruces, y está muy bien porque ellos entienden, representan, pero además le han agregado un paso más, que es la anticipación. Estos alumnos no tendrán ningún problema de que cuando yo les ponga 72 menos 35 y ellos ya estén preparados para hacerlo sin representación, lo que harán es tachar el 2 y poner un 12, tachar el 7 y poner un 60 o un 6, como quieran, para representar, porque el 72 es 60 más 12, y después hacer la resta directamente, ¿sí? Ya sin dibujar el material, porque han hecho tantas restas con el material que ya saben el uso del material que les corresponde. Y es así que hemos hecho un recorrido de material de tocar,
material de dibujar, material representado, y el tercer paso que es ya no necesito ni uno ni el otro y estoy en el nivel puramente simbólico. ¿Es importante que todo el alumnado domine el algoritmo? Nos reiteramos, pero para dejar, digamos, muy subrayadas las ideas fundamentales. Lo fundamental para que yo pueda evaluar que un alumno sabe sumar y restar, que domina las operaciones aditivas, es que él tenga alguna estrategia para resolver toda situación contextualizada que implique sumas y restas. Por ejemplo, si estoy en el primer ciclo, lo que me interesa es que dominen todas las situaciones aditivas en el rango 1-100. Ese es mi objetivo fundamental. Pero pensando a largo plazo, me interesa que todos vayan avanzando hacia maneras de registrar que sean, digamos, más sintéticas, que sean más resumidas, teniendo muy claro que lo que me interesará después es utilizar la manera en que ellos suman y restas para hacer multiplicaciones y divisiones. Y si nosotros lo que tenemos son algoritmos de suma y resta que son muy extensos, los algoritmos de multiplicación y división quedarán también muy extensos, y no es un problema de ahorrar papel aquí, sino que es un problema de que si nosotros alejamos mucho la entrada de la salida de un procedimiento, perdemos en el medio la capacidad de que el alumno conecte los datos de entrada con los datos de salida. Por lo tanto, siempre buscamos que el procedimiento tenga una longitud, digamos, que sea dominable, y por lo tanto necesitamos durante el final del primer ciclo y durante el inicio del segundo ciclo ir alentándolos a que cada vez vayan comprimiendo más. Pero lo importante es que demos tiempo a los alumnos y no les pretendamos que todos lleguen ahí en el mismo momento. Lo que nosotros permitimos, dándole otras alternativas, otras estrategias, es que sea mucho más gradual, mucho más respetuoso de la edad madurativa de los alumnos, pero sí que tenemos muy claro que nos interesa comprimir mucho los procedimientos que utilizan de suma y resta, ¿sí? Además de tener en cuenta el gran valor cultural del cual ya hemos hablado en otro momento que tienen los algoritmos estándar, construcción social, digamos, que representó realmente una revolución en el cálculo y que también nos interesa comentar con los alumnos y que ellos también la dominen. Y además del hecho de poder comunicarse con sus padres y sus abuelos respecto a cómo se suma y cómo se resta. Está muy bien, digamos, tener puentes de comunicación para cuando ellos vean cómo hacen una operación. Por lo tanto, para nosotros es importante dar ideas de que el algoritmo estándar no es una manera diferente de sumar. El algoritmo estándar es una manera más comprimida de hacer lo que nosotros hacemos, ¿sí? Y no tiene más historia que esta.